Durante el desarrollo del proceso, Estados Unidos creó el Código de Nuremberg. Su contenido es ejemplar. En él se define el código ético que debe prevalecer en la experimentación médica con seres humanos. Pero al mismo tiempo, los estadounidenses codiciaban a los científicos y médicos alemanes y conseguían llevarlos a Estados Unidos. Justo después de la guerra, había muchos científicos alemanes expertos en bombardeos, en energía, en misiles, en cine, en medicina. Y los franceses, los ingleses, los rusos y los americanos querían llevarlos a sus países para que trabajaran a su servicio. El problema era que muchos de ellos estaban considerados criminales de guerra. El Departamento de Estado no quería concederles visados, de forma que no podían entrar en Estados Unidos. Entonces se iniciaron una serie de programas. El más famoso fue la Operación Paperclip. Gracias a ellos, muchos científicos alemanes fueron expatriados, eludiendo la exigencia de un visado del Departamento de Estado. Los americanos se aprovechan de los conocimientos de esos alemanes para realizar experimentos en muchos lugares, especialmente en aquellos países que consideraban que estaban bajo su control. Fue así como entre 1946 y 1948 en Guatemala inocularon el virus de la sífilis a cientos de soldados, prostitutas, presos e incluso niños. El resultado, 83 muertos. Por ese acto, Estados Unidos sería condenado. Los estadounidenses experimentan con personas desvalidas, aquellas que nunca se atreverían a protestar. En 1946 y durante 7 años, decenas de niños enfermos mentales son alimentados con cereales radiactivos en una escuela de Massachusetts. Es una terrible contradicción, una inmensa paradoja ver a Estados Unidos realizar aquellos peligrosos experimentos justo después de la guerra, después de haber llevado a los médicos nazis ante el Tribunal de Nuremberg en 1946 y 1947. Nosotros, ni los franceses, ni los ingleses, ni los rusos, sino nosotros, los estadounidenses. Nosotros llevamos a esos 23 médicos y responsables administrativos ante un tribunal. Les sermoneamos, arengamos y les dimos lecciones sobre la forma correcta de hacer experimentos médicos. Y mientras, nuestros propios médicos inyectaban la sífilis a un montón de personas en Guatemala. Y al mismo tiempo, en hospitales de nuestro país, se inyectaba plutonio y otros elementos radiactivos a los pacientes. De forma que podría decirse que todo era una gran farsa, un gran juego de propaganda. ¿Qué importa? Los estadounidenses siempre pusieron la moral muy por detrás de los intereses de la nación. Por su parte, la CIA no permanecía con los brazos cruzados. Con la excusa de la Guerra Fría, atacó ciudades enteras. En 1950, un barco de guerra propagó una enfermedad infecciosa fumigando sobre la bahía de San Francisco. 11 personas fueron hospitalizadas y una murió de neumonía. Y no se trata de ficción. Todos esos experimentos han sido revelados por documentos desclasificados recientemente. La trituradora se había puesto en marcha. La CIA y el ejército estaban tan cegados por sus objetivos que llegaron a diseminar bacterias mediante bombillas eléctricas en el metro de Nueva York en 1966. Querían calcular la velocidad de propagación en caso de guerra biológica.
Tampoco esto es ficción. Los documentos sobre esos experimentos también han sido desclasificados. Esos documentos revelan también que la CIA buscaba fabricar espías programables a distancia. En los documentos de la CIA encontramos todos esos experimentos dirigidos a crear superespías. Se trataba de crear una nueva personalidad en una cobaya y de darle una misión, por ejemplo, matar a alguien, robar documentos o infiltrarse en una red de espionaje. Al terminar la misión se le reprogramaría y el sujeto no recordaría nada. Había allí una niña de 13 años que parecía normal. La única razón por la que estaba allí era que se ponía nerviosa cuando tenía que hacer un examen. Los médicos le sugirieron que viera al doctor Cameron para que la ayudara. La ingresaron y aquella fue la última vez que la vi. También había un chico, nunca decía nada. Se pasaba todo el día apoyado en la pared mirando sus pies. Otros se quejaban de dolorosas y constantes jaquecas. No recordaban quiénes eran ni qué hacían allí. Desde comienzos de la década de los 50 hasta los años 70, el gobierno federal, a través del ejército, de tierra, del aire, de la marina y de la CIA, realizó todo tipo de experimentos. Dar LSD a ciudadanos que no sabían qué es lo que estaban tomando. Encerrar personas en celdas acolchadas en aislamiento absoluto. Experimentos de hipnosis y radiación. Armas biológicas y armas químicas. Los grupos más vulnerables eran utilizados como ratas de laboratorio. Abusaban de ellos, les inyectaban lo que querían, sobrepasaron todos los límites. Lo que pasó en Estados Unidos nunca debería haber pasado. Si hubieran hecho lo mismo en la Alemania nazi, los habríamos denunciado y les habrían declarado culpables. Pero todo eso no ocurrió allí, ocurrió aquí. La CIA quería llegar aún más lejos. Lo que más le interesaba era la manipulación mental, y quería hacer experimentos a gran escala, pero para hacerlo necesitaba dinero. En 1951, la guerra de Corea será la excusa ideal, y la CIA acusa a los coreanos y a sus aliados chinos de poner de su parte a prisioneros de guerra estadounidenses mediante técnicas de lavado de cerebro. No se puede perder más tiempo. La CIA consigue el dinero y lanza los proyectos Artichoke, Bluebird y después, en abril de 1953, MK Ultra. Al mando del programa está Sidney Gottlieb. Es el hombre idóneo para el trabajo. Es psiquiatra y especialista en armas químicas. Se le conoce como el hechicero negro. Las cobayas eran inducidas a un coma artificial que duraba varias semanas y recibían dosis masivas de electrochoques mientras una grabación con órdenes se repetía una y otra vez. Drogas, hipnosis, privación del sueño, lo probaron todo. Algunos perdieron la capacidad de hablar, sufrían incontinencia y ya no reconocían ni a sus propios padres. ¿Cree que murió gente allí? Sí. Por supuesto. ¿Por qué dice eso? Muchos desaparecieron y otros se suicidaron. Y cuando Gina intentó encontrar a algunos pacientes ingresados en aquella época, no encontré a nadie. No encontramos a nadie. Hay gente que cree que todo eso ocurrió y otra que no. Y hay un intenso debate entre los dos bandos. A mí lo que me interesa es lo que dicen los documentos. Y los documentos describen exactamente, al igual que diversas publicaciones en revistas médicas,
que se implantaban electrodos en el cerebro de los pacientes y que los activaban a distancia mediante un transmisor con el propósito de cambiar el comportamiento de las personas, que reaccionaban con violencia, golpeando la pared o con apatía, cuando minutos antes estaban normales o tocando la guitarra. Hay fotos publicadas en libros y revistas. En ellas vemos gatos y monos, pero también a hombres a los que habían colocado electrodos en el cerebro para controlar su conducta a distancia. Es un hecho científico demostrado. Colin Ross se refiere a los intentos de crear seres humanos controlados a distancia. La CIA estaba especialmente interesada en el trabajo de un científico español, el Dr. Delgado, que realizó sus primeros experimentos con un toro. Al principio el animal está relajado en la plaza y embiste contra el capote que agitan delante de él. Después le implantan al toro un receptor en el cerebro. Poco después, cada vez que embiste, un impulso eléctrico hace que se detenga repentinamente. Los documentos desclasificados muestran que se usaron sistemas más sofisticados en el cerebro de seres humanos, como en el caso de esta niña. Muy sonriente, su conducta se torna de repente violenta cuando el transmisor se activa. Pocas veces se había alcanzado semejante grado de crueldad. Mientras el ejército reclutaba principalmente en las prisiones, la CIA merodeaba por los hospitales. Había prometido una recompensa para quien lograra transformar a un ser humano en un robot. Más de 20 años después de que el programa MKUltra finalizara, sus víctimas denunciaron lo lejos que la CIA estaba dispuesta a llegar para lograr su objetivo. Esta mujer, Claudia Mullen, declaró ante el comité encargado de evaluar los daños infligidos a las víctimas. Me convertí en un peón en manos del gobierno. El objetivo era someterme y crear al espía ideal con la ayuda de productos químicos. Utilizaban irradiación, drogas, hipnosis, electrochoques, inmersiones en bañeras llenas de agua, privación del sueño, lavado de cerebro y abusos verbales, psíquicos, emocionales y sexuales. Fui explotada durante casi 30 años de mi vida y la única explicación que recibí fue que el fin justifica los medios y que servía a mi patria en su valeroso esfuerzo por luchar contra el comunismo. Hay muchas cosas que han suprimido. Estos documentos son solo una gota de agua en el océano de los experimentos, pero demuestran que la CIA había puesto en marcha al menos 149 programas, en los que colaboraban 80 instituciones, incluidas algunas de las universidades más importantes de Estados Unidos. La aparición de los documentos obligó al Senado a abrir varias investigaciones. Fue así como se descubrió la extensión de los tentáculos de la CIA, infiltrada en toda la maquinaria del poder. ¿Financia la CIA a muchas personas que trabajan en el seno de grandes periódicos nacionales? Tenemos personas que escriben para periódicos nacionales. ¿Financia la CIA a personas que trabajan para las televisiones nacionales? Preferiría hablar de ese tipo de detalles en otro contexto. Miles de experimentos gubernamentales tuvieron lugar en hospitales, universidades y bases militares de todo el país. En demasiados casos no se pidió ningún acuerdo formal. Ocultamos a los americanos los efectos de aquello a lo que se sometían. Y más allá de las propias cobayas, ese engaño también afectó a sus familias y a toda la nación. Los experimentos se mantuvieron en secreto y fueron ocultados no por razones de seguridad, sino por temor a un escándalo. Y eso estuvo mal.
Hoy, por lo tanto, en nombre de una nueva generación de políticos y de una nueva generación de ciudadanos americanos, Estados Unidos de América presenta sus más sinceras disculpas a los ciudadanos que fueron víctimas de esos experimentos, a sus familias y a sus comunidades. Muchas gracias. 19 años después de Bill Clinton, Barack Obama, desbordado por las revelaciones sobre las torturas perpetradas por la CIA, tiene que dar explicaciones. Antes de asumir mi cargo, dije claramente que tras el 11 de septiembre habíamos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Hemos hecho muchas cosas que eran justas, pero hemos torturado a personas. We live in a world of illusions. We see something, yet it doesn't exist. We breathe life, yet we aren't.